¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, finalmente veníamos hablando o analizando aquí en Mejor de Tarde la situación del PJ que nos parecía un poco postergada respecto a lo que estaba sucediendo y respecto a las posibilidades también, ¿no? Que había en ciernes en cuanto a, a las definiciones del justicialismo aquí en la provincia de Neuquén. Se juntaron ayer y terminan, bueno, respaldando a Ramón Río Seco, bueno, y salís elegida como la candidata también bueno, postularte a vicegobernador, una responsabilidad importante, me imagino, lo venías hablando hacía tiempo ya, ¿cómo te toma esta posibilidad? Bueno, en principio, eh, la verdad es que no era algo que tenía en agenda ni en mente. eh, Surgió, de hecho, ayer, durante el transcurso del Congreso, y bueno, si bien fue sorpresivo, la verdad es que para mí, obviamente, es un orgullo muy grande poder eh, representar al Partido Justicialista dentro de la fórmula que vamos a llevar junto a Ramón Río Seco para las próximas elecciones. Así que después de un congreso largo, con mucho debate, con distintas posturas, un respaldo, la verdad, realmente amplio de parte de un 77% de los congresales que habían asistido ayer, Ujú. se definió acompañar a Ramón Río Seco como nuestro candidato a gobernador y, bueno, realizaron la propuesta de que vaya yo como candidata a vicegobernadora. Así que asumiendo esa responsabilidad y por supuesto con mucha alegría de representar al Partido Justicialista en lo que entendemos que es la fórmula de la oposición real, Ujú. fundamentalmente, bueno, al gobierno del MPN. Se hablaba también se hablaba de muchas cosas en la etapa previa, Sí. entre ellas un eventual acuerdo frentista más amplio, ¿no? Esto de, con la salida de Rolando Figueroa de la interna del MPN, la posibilidad de, bueno, convocar y de sumar fuerzas de aquello que no es posible a nivel nacional, esto de saltarse un poco la grieta con respaldos aquí en la provincia de Neuquén, de alguna parte ya lo estuvo cosechando, por supuesto, tanto del espacio de Macrista o de Cambiemos con el espacio del PJ. Finalmente no se termina dando. ¿Te hubiera gustado armar algo más, ser parte de un frente más amplio y la posibilidad que había solamente era esta? ¿O finalmente crees que una fórmula más peronista o más del PJ puro es lo que en realidad ustedes estaban buscando? Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Nosotros desde un comienzo del año pasado, fundamentalmente, comenzamos a trabajar la propuesta de conformar un frente lo suficientemente amplio que contenga todos aquellos espacios que, bueno, quisieran formar parte de una oposición sólida, fuerte, para dar una pelea en la provincia de Neuquén. Pero la realidad es que también a nosotros, cuando se nos empieza a, bueno, a pensar esta posibilidad, se conforma una comisión en el Partido Justicialista, de la cual formé parte, una comisión que lo que intentó fue reunirse con distintos espacios de la oposición para, bueno, empezar a conformar este frente lo más amplio posible. Ujú. Se habló mucho en un momento, justamente a partir de la salida de Rolando Figueroa del MPN, en el sentido de jugar por fuera del MPN, y todavía no es que se haya ido de su espacio, y eso entusiasmó a muchos y muchas compañeras, pero hay una cuestión concreta, es que esas reuniones de comisión que hicimos no dieron sus frutos. Nos encontramos por ahí con algunas propuestas que la verdad nos parecían difíciles de aceptar. Nosotros somos un partido nacional con una historia larga, con convicciones además muy claras y en donde siempre fuimos frentistas. Ujú. Y por ahí el ofrecimiento que muchas veces se nos hizo nos pareció escaso, eh, fue difícil encontrar algunos puntos en común, si bien habían muchos, otros realmente nos parecían que eran difíciles de aceptar. Ujú. Y la realidad es que el espacio con quien siempre estuvimos trabajando y que no se descartó la posibilidad nunca de conformar un frente, sino que al contrario era un poco el camino que íbamos transitando, era el del frente y la participación neuquina,
que además es un espacio con el que venimos trabajando hace muchísimos años Claro. y que seguimos consolidando en la provincia. Entonces, en lo personal tengo que decir que siempre aboné la idea de ir en un frente con Ramón Río Seco. Por supuesto que desde el peronismo hace muchos años también venimos trabajando para que nuestro candidato o candidata de las elecciones a la gobernación de Neuquén también esté encabezada por alguien integrante del Partido Justicialista, pero bueno, circunstancias varias hacen que esto no haya sido posible y bueno, por supuesto que Ramón Río Seco es un dirigente que muchas veces nos ha representado y nuevamente lo hace, tiene una trayectoria enorme también dentro del Frente para Todos y la verdad es que nos parecía que hoy era la opción más adecuada. Al menos así también quedó plasmado además en el Congreso de ayer, donde la representación de toda la provincia del Partido Justicialista nos encontramos en Zapala. Yo también soy congresal del Partido Justicialista y por supuesto acompañamos junto a varios compañeros más esta propuesta, que nos parecía la más sólida y sobre todo la que contemplaba no solamente lo que nos parece un trabajo que se viene consolidando de hace muchos años, sino también una propuesta de igual a igual para conformar un frente. Estamos hablando con Ayelén Gutiérrez, candidata a vicegobernadora en la fórmula que va a encabezar Ramón Río Seco en el Frente de Todos. Decías recién, nos pareció escaso el margen de negociación, o era muy escaso, entendí, así que en esa negociación, que en definitiva es una mesa política de este tipo, ¿les pareció escaso la oferta de posibilidades para el Frente de Todos? ¿Qué tiene que ver eso con integraciones en listas, cargos, etcétera? ¿O hay otro tema ahí de fondo, en estas deliberaciones que tenían con el espacio de Figueroa? En principio hay un tema que tiene que ver con establecer algunos límites y eso siempre es algo que nos damos como una discusión muy profunda dentro del Frente de Todos, que obviamente es necesaria, que nosotros, está bien, uno siempre dice en Neuquén tenemos algunas particularidades, es la única provincia en donde hace 60 años gobierna, un partido provincial, pero es muy difícil pensar también sostener una alianza o armar un espacio en donde, también existan contradicciones tan grandes como que estén presentes, gente abiertamente opuesta a nuestros intereses de cómo tenemos que desarrollar una propuesta para nuestra provincia y cómo además ejerceríamos ese poder en la provincia llegado el caso de ser gobierno. Pero además de eso, insisto, nosotros, siendo un partido de trayectoria provincial, de trayectoria nacional, que además con una historia tan grande, no podemos, entendemos que nosotros no podemos ir acompañando simplemente, sino que tenemos que formar parte de una propuesta integral. Y en ese sentido, muchas de las conversaciones que se arrojaron sobre por ahí la posibilidad de conformar con otros espacios, nos parecía que no eran suficientes teniendo en cuenta esto. Claro. Un partido nacional que tiene una trayectoria y que por supuesto tiene la capacidad de constituir un gobierno, de hacer un frente amplio que contenga distintas propuestas. Entonces, desde ese lugar nos resultó insuficiente, no dio sus frutos las reuniones que tuvimos. Bien. Y eso también obviamente nos dirigió siempre a esta decisión. Así que la verdad es que estamos muy contentos de haber podido finalmente tener una fórmula y haber desarrollado el Congreso en el día de ayer para ya tener una definición más concreta y específica para ofrecerle a los vecinos y vecinas de Neuquén en el marco de las próximas elecciones. Darío Martínez, el presidente del PJ en la provincia de Neuquén, queda primero en la lista de diputados provinciales, ¿verdad? ¿O va a quedar integrado a la lista, encabezando la lista? Otra de las propuestas, dentro de la moción que se propone, que es la de acompañar a Río Seco y también la de proponerme a mí como candidata a vicegobernadora, sí. Está por supuesto, la moción de acompañar la candidatura de Darío Martínez como primer diputado
provincial dentro de esta fórmula. Así que ¿Qué bueno, pasó desde ese lugar también está ese acompañamiento. ¿Qué pasó? Que, bueno, habíamos estado hablando también de, y incluso se lo hemos preguntado a Darío cuando tenemos estas entrevistas que habitualmente, muy gentilmente nos concede también para hablar de la cuestión política y de Vaca Muerta, y le hemos preguntado si él era un candidato dentro del PJ. Dijo, donde esté la militancia, que donde quiera que esté la militancia yo voy a estar. Lo dijo en un par de ocasiones. Nunca hubo un pronunciamiento contundente respecto de su posible candidatura a gobernador en la provincia de Neuquén. Uno siempre, viste, no es 1 más 1, 2, pero en los análisis, que muchas veces son erróneos o también carecen de algunos ingredientes o aditamentos, está esa situación de, bueno, era un candidato natural para la gobernación, luego de haber pasado por el Congreso de la Nación, de ser una persona de referencia dentro del Frente de Todos a nivel nacional o de consulta en materia energética y de gestionar durante más de un año la Secretaría de Energía. Bueno, él siempre planteando esa situación de muy buena llegada tanto a Cristina como a Alberto Fernández. ¿Qué sucede? Que de buenas a primeras, obviamente es una pregunta para Darío Martínez, pero quería saber qué se estuvo hablando ayer, porque la verdad que también quisimos hablar con él en estas horas y se lo vamos a consultar. Pero bueno, el pronunciamiento de él en el cónclave de ayer, ¿cómo termina él encabezando una lista de diputados cuando tranquilamente podría ser un candidato a gobernador? Bueno, en principio, como te decía, quien también empezó quizás manifestando su vocación de ir como candidato a gobernador fue Ramón Río Seco, y es quien venía caminando también ya con esa vehemencia. Darío estuvo mucho tiempo que lo ocupó también su participación como secretario de Energía de la Nación. Eso quizás disminuyó su presencia en Neuquén, y desde ese lugar uno analiza que tal vez en estos momentos quien mejor podía llevar adelante esa candidatura era Ramón Río Seco. Y también hay una cuestión que tiene que ver con que las fórmulas que se presentan creo que hoy ya no admiten en algún punto 2 hombres para la fórmula del Ejecutivo. Con lo cual quizás lo que fue la propuesta del 2019, que en aquel momento fue Ramón Río Seco, Darío Martínez, la fórmula, hoy quizás nos parece que no podía llevarse adelante en términos de que nosotros también representamos un movimiento y un espacio en donde avanzan las mujeres, en donde también tenemos un montón de dirigentes con la capacidad de estar en esos lugares. Y desde ese ángulo nos parece que es importante también que la fórmula estuviera constituida por un hombre y por una mujer. Bien. Con lo cual son factores que se van sumando a distintas coyunturas que nos traen a hoy con la fórmula que estamos presentando. Claro. Bueno, Ayelena, ha sido un gusto tener esta charla con vos ya como postulante a la vicegobernación de la provincia de Neuquén, ni más ni menos. Seguramente, bueno, vamos a estar convocándote para ir hablando de los temas de la agenda, de lo que se nos viene encima en estos poco menos de 90 días que restan para el 16 de abril, bueno, y también con la transición hacia el recambio de gobierno nacional, año absolutamente electoral y político, con, bueno, toda esa cuestión que también seguramente sabes respecto a los temas vinculados a la provincia de Neuquén en materia económica, en materia, bueno, de todos los temas que son resorte ahí en tu ámbito legislativo. Así que ha sido un gusto y te agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición.